conveniencia de esta disposición, en especial porque se trata de un pago a cuenta y no una retención definitiva. Este mecanismo hasta ahora ha sido muy positivo para mejorar la recaudación. Con respecto a las exenciones definidas para instituciones públicas, sería conveniente el uso de la figura de la devolución a dichas instituciones, en atención a una mayor transparencia y buenas prácticas internacionales, de forma tal que se avance hacia un sistema de transparencia de beneficios fiscales donde el gasto tributario sea perfectamente contabilizado. En esto la Contraloría ha insistido ya en varias ocasiones, es un tema de transparencia. Adicionalmente, el texto sustitutivo en el artículo 11 incorpora una tarifa reducida para las primas de seguro, con excepciones que actualmente no están sujetas, con lo que se estaría reduciendo la tarifa general actual para las primas, con el consecuente impacto fiscal, y no quedaría clara la situación de las excepciones. En conclusión, nosotros en la Contraloría consideramos que esta iniciativa constituye un paso en la modificación del sistema tributario, un paso positivo, en especial por la pérdida de dinamismo de los impuestos indirectos como el de ventas y además por el cambio en la estructura productiva que se ha dado en el país, como ya lo ha señalado la Contraloría en informes anteriores ante esta Asamblea. Además, beneficia el trabajo de fiscalización por parte de la Administración Tributaria por el control que de este se genera, por lo que resulta para nosotros impostergable su aprobación. Con respecto al título 2, referido a la ley del impuesto a los ingresos y utilidades, es importante resaltar que corresponde a una reforma parcial a la ley del impuesto sobre la renta, el cual contempla una reforma al artículo 2 de la ley 7092, asociado a restringir la deducción de gastos relacionados con los paraísos fiscales e introduce un impuesto a las ganancias de capital. Avanza hacia una mayor uniformidad en el gravamen a las rentas de capital del 15%, con algunas excepciones al 8%. Como observaciones puntuales tenemos dos, nuevamente como sugerencia de mejora al texto. Una, el texto del IVA contiene un capítulo sobre tributación simplificada que se refiere solamente a ese impuesto. Actualmente se encuentra en la ley del impuesto sobre la renta, por lo que sería apropiado concordar ambas versiones y que dicho sistema simplificado se aplique a ambos tributos como lo es en el modelo actual. Segundo, el tratamiento de las diferencias cambiarias en el artículo 27b parece entremezclar conceptos del estado de resultados, los ingresos y del balance general, los activos y los pasivos, y no queda claro su aplicación en la práctica. Entendemos que debe buscarse un tratamiento simétrico entre activos y pasivos y entre ganancias y pérdidas cambiarias, tanto como ingreso gravable como gasto deducible, mientras que para las personas no sujetas al impuesto sobre utilidades se establezca un procedimiento expedito. Al igual que el título 1 referente a la ley del impuesto al valor agregado, las modificaciones en renta plantean un cambio que se orienta a un mayor alineamiento a mejores prácticas internacionales en el sentido de buscar una menor dispersión de tasas y sujetar rentas hoy no obligadas como las ganancias de capital, todo lo cual es positivo en términos fiscales. No obstante, es importante tener presente en este tema que queda pendiente la modernización del sistema de renta global, que facilitaría el cumplimiento, el control y la gestión de este impuesto. Dentro del proceso de reformas puntuales a que antes me referí, entendemos que esta es una reforma de este tipo, cuyo norte, repito, debería ser un sistema de renta global para los obligados al impuesto sobre utilidades, esto en comparación con el sistema cedular que actualmente existe, cuya dispersión de tasas afecta de manera significativa las actividades de control y las actividades de recaudación. Con respecto al título 3, este se trata de una adición a la ley de salarios de la administración pública y pretende
establecer un límite a las remuneraciones de todos los servidores públicos, incluyendo el presidente de la República, con excepción de los funcionarios de instituciones que operen en competencia y de los que presten servicios diplomáticos en el exterior. El límite consistiría en que la remuneración mensual total no podría superar el equivalente de 20 veces el salario base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la administración pública, 25 salarios base en el caso del señor presidente. El texto base remitía a la escala de la Dirección General del Servicio Civil, la cual era una referencia objetiva, pero ahora no queda claro cuál sería la referencia. En adición a lo anterior, la propuesta establece importantes condiciones, tanto para la administración como para los funcionarios, límites y criterios generales para el reconocimiento de compensaciones por concepto de dedicación exclusiva, prohibición e incentivo del desempeño, incluyendo en este último aspecto, regulaciones orientadas a la evaluación del desempeño de los servidores públicos. Como observaciones específicas, se elimina en el texto sustitutivo la referencia al tope en las dietas, no quedando claro en dicho texto si se mantiene el tope, ya que introduce como reforma a la ley orgánica del Banco Central una disposición general de difícil interpretación literal, y tampoco queda claro si el tope de la remuneración total de 20 salarios del artículo 40 incluye las dietas. Además, elimina el régimen de pensión a los expresidentes, aunque lo hace en forma indirecta por una modificación al artículo 38 de la ley 7302 y no deroga directamente el régimen en los artículos 16 y 17 de esa ley. El artículo 36, referido a los porcentajes de compensación por pago de prohibición, y la reforma al artículo 5 de la ley 5867, ley de compensación de pago de prohibición, no concuerdan en cuanto al salario base para el pago de prohibición, ya que el primero hace referencia al salario base y el último hace referencia al salario más bajo de la escala de sueldos de la administración pública. Estos son temas meramente aclaratorios. En términos generales, consideramos que estos cambios se orientan hacia el ordenamiento de las remuneraciones, las cuales deben avanzar hacia un equilibrio tanto interno como externo de las instituciones. Otros proyectos de ley consultados por la Contraloría proponían mecanismos de jerarquía y responsabilidad en la escala de salarios, ya que reducen el tema de las disparidades entre funcionarios públicos a pesar de ejercer funciones similares. Entonces, por ahí, digamos, nos queda la inquietud del tema de las disparidades que no se eliminarían. De esta forma, el proyecto representa esas aclaraciones, un avance en términos del ordenamiento salarial. Nosotros lo vemos positivo, con reglas uniformes para todo el sector público, en los conceptos a los que se refiere el proyecto, lo cual es importante como un paso hacia un régimen de remuneraciones más uniforme. Con respecto al título 4, el objetivo de esta parte del proyecto es establecer una regla fiscal para el sector público no financiero, de modo que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal. La regla consiste en poner límites al gasto corriente en función del nivel de la deuda en relación con el PIB, deuda del gobierno central, quedando exenta la caja en lo relativo a los regímenes, del régimen de invalidez, vejez y muerte, y las empresas públicas que participen en actividades abiertas al régimen de competencia. La propuesta incluye además una norma que establece que la presentación de nuevas iniciativas legislativas que impliquen la creación de nuevas funciones, competencias u órganos deberán señalar las nuevas fuentes de financiamiento, así como otra norma de gasto tributario que establece que para la tramitación legislativa de proyectos de exoneraciones se requiere de un estudio sobre los beneficios económicos y sociales, una propuesta de medidas compensatorias para aumentar los ingresos o reducir el gasto en la misma proporción y el señalamiento de un plazo máximo de vigencia de la exoneración. También establece el uso del superávit libre para la amortización de la deuda. Todo lo anterior con efectos positivos en términos de disciplina fiscal y ordenamiento.
El texto es muy similar al que se había incluido, disculpen, al que se había incluido como proyecto de ley en el expediente 19.952 y sobre el cual la Contraloría había emitido criterio en abril del 2017. Dentro de los aspectos a considerar en dicho criterio habíamos mencionado sobre la restricción presupuestaria que podría suponer para algunos programas. Por ejemplo, las prioridades de gasto dictadas por Constitución que crecen en función del PIB nominal o de los ingresos corrientes o el pago de intereses y jubilaciones podrían dejar poco margen para atender otros programas ante la restricción del gasto corriente, por lo que es necesario la generación de nuevos ingresos, ¿verdad? Este proyecto va aparejado también con la generación de nuevos ingresos. También se visualiza un eventual ahorro en el pago de intereses por medio de la reducción de la deuda que permitiría el cambio en los porcentajes que dispone el proyecto para el crecimiento del gasto corriente. Se considera también conveniente reforzar la regla fiscal mediante su inclusión en el reglamento de la Asamblea Legislativa, así como la inclusión en ese mismo reglamento de otras disposiciones del proyecto, como las incluidas en los artículos 16 y 17, relativas a la creación de nuevas funciones con financiamiento y trámites de proyectos con exoneraciones. En materia de exoneraciones, la revisión que propone el artículo 17 la consideramos positiva. No obstante, el presente texto dice que las exoneraciones quedarán sujetas a revisión por una única vez y no dice en qué momento se efectuaría la revisión, lo que se considera que debe mejorarse frente al texto que figura en el expediente 19.952. Sí, doña Marta, vamos tal vez a ampliar por hasta 5 minutos más para que usted termine de exponer. Lo que se considera debería mejorar frente al texto que figura en el expediente 19.952 que indicaba que todas las exoneraciones quedaban sujetas a una revisión cada 5 años. Es decir, dice por una única vez, pero no especifica cuándo. Sería importante además contar con las simulaciones de perspectiva de mediano plazo que permitan apreciar la evolución esperada del déficit, del gasto y de la deuda, así como su posible impacto para el desarrollo de algunos programas. Como conclusión, la Contraloría ha hecho ver la necesidad de dar cumplimiento a las reglas fiscales vigentes en el ordenamiento e incorporar otras que sean pertinentes para garantizar la sostenibilidad fiscal, así como la adopción de medidas para el control del gasto tributario y evitar la creación de nuevas obligaciones sin financiamiento. Esta iniciativa constituye un paso importante hacia una solución duradera de los desequilibrios fiscales del gobierno central. Como último punto, voy a hacer una breve referencia a algunas sugerencias puntuales para la precisión del texto. Estos son temas muy puntuales. El artículo 41 y el artículo 46 del texto refieren respectivamente el envío del estudio técnico de mercado para la definición de los salarios en las instituciones en competencia, tanto a la Contraloría como a la Comisión de Ingreso y Gasto, y a la elaboración de lineamientos técnicos metodológicos para la aplicación de instrumentos de evaluación del desempeño por parte de Mideplan, de la Contraloría y de la Dirección General del Servicio Civil. Al respecto, se sugiere que estas funciones se asocien a la instancia rectora del tema de empleo público, dado que dichas funciones no pertenecen al ámbito de competencias de fiscalización externa de la Contraloría, y permitiría además fortalecer y alinear el direccionamiento político en este tema para efectos de la toma de decisiones que correspondan. El tema de la regla fiscal, en el artículo 22, se menciona que la asignación presupuestaria de los títulos del gobierno central por parte del Ministerio de Hacienda se hará con apego a la ley cuando para que exista concordancia con el recientemente aprobado proyecto sobre órganos desconcentrados, lo preciso sería hacer referencia a la administración central en vez de gobierno central para mantener la concordancia con este proyecto de presupuestos de órganos desconcentrados que recién se aprobó en la Asamblea. En el penúltimo párrafo también del artículo 22 no prevé que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria pueda verificar el cumplimiento de la regla fiscal en los presupuestos iniciales,
cuando sí se menciona en párrafos anteriores, por lo que se recomienda incorporar. En conclusión, la Contraloría estima que la aprobación de este proyecto es prioritaria, aun cuando su impacto fiscal podría no ser suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del Gobierno de la República. Sí representa un avance en la ruta de superación del contexto de estrés fiscal que ha caracterizado al país por años y en el que se ha reducido significativamente la posibilidad de aumentar la inversión pública y la capacidad de iniciativa en materia de presupuesto. Finalmente, reiterarles que entre más se posterguen las decisiones que se requieren para ordenar las deterioradas finanzas públicas, más drásticas son las medidas y las consecuencias. Todos tenemos un aporte que dar al país y consideramos que no hay tiempo que perder, independientemente de las mejoras que se le hagan al texto, porque evidentemente nada nunca es perfecto, pero lo que se le puede hacer, pero el país requiere que se tomen medidas y esto es de carácter urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Marta, por la exposición. Vamos a dar inicio con el periodo de preguntas e intervenciones por parte de los señores y señoras diputadas. A partir de este momento, si algún diputado solicita el uso de la palabra, no tenemos a nadie en lista aún. Doña Sandra Pisk, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Buenos días. Bienvenida, señora Contralora y quienes la acompañan, señora Subcontralora. En relación con el tema de la Rectoría de Empleo Público, nosotros valoramos la posibilidad de que fuera planificación. Sin embargo, bajo la tesis de que el Estado es empleador único y de que lo que se pretende es la cobertura precisamente de todas las instituciones, por eso no se establece esa rectoría así tan puntualmente. Me gustaría saber cuál es su criterio sobre eso. Sí, señora, bueno, este es un tema, digamos, en el que el país tiene algunas oportunidades de mejora, por decirlo de alguna manera. Nosotros hemos hecho algunos estudios en la materia y desde hace algunos años hemos insistido en que el país requiere una rectoría de empleo público. Entonces, en algún momento se definió que esa rectoría iba a estar en Mideplan, ¿verdad?, para todo el aparato estatal. Sin embargo, eso dio marcha atrás y entiendo su punto, ¿verdad? El punto nuestro aquí, doña Sandra, y para eso, digamos, el país debe tomar una medida, porque, digamos, para entrarle al tema del empleo público, realmente necesitamos tener un rector para toda, digamos, la administración pública en general. El punto nuestro, a mí, digamos, me preocupa la asignación a la Contraloría en la elaboración de herramientas metodológicas, lineamientos, evaluaciones del desempeño en materia de desarrollo humano, porque ese en realidad no es un tema, una competencia de control externo, eso compete directamente a la administración y en ese sentido es que externamos nuestra preocupación. Considerando su criterio sobre la, digamos, posibilidad o la dificultad de que fuera la Contraloría, y teniendo en consideración que Mideplan sería muy restringido, porque no podría abarcar a las otras instituciones, ¿cómo ve usted la posibilidad de un ente, digamos, similar a la autoridad presupuestaria en materia de empleo? Bueno, habría que valorarlo en toda la extensión, digamos, en las consecuencias y las ventajas y desventajas que esto pueda tener, pero sí, más allá de un ente para la parte que queda al descubierto, digámoslo, yo estaría viendo uno para toda la administración. Ese es un tema que como país tenemos que definir y me parece que ese es uno de los puntos iniciales por donde debe arrancar todo el tema de empleo público, el tema de la revisión del modelo de empleo público que tenemos en este país. Bueno, la pretensión del proyecto es mucho más
mucho más simple, mucho más reducida que pretender arreglar todo el tema de empleo público. Realmente, incluso respecto del proyecto anterior sobre el cual usted se había pronunciado, este es incluso mucho más, se ha reducido todavía mucho más, pero en realidad la pretensión es básicamente ordenar pluses, no es hacer una reforma sobre empleo público como debería hacerse, para lo cual a mí me parece que lo necesario sería tocar servicio civil, que es algo que digamos no hemos hecho y que queda pendiente. Pero tomando en consideración los alcances modestos de lo que aquí se plantea, ¿usted sugeriría alguna otra instancia que pudiera darle, digamos, más peso a estas resoluciones? Doña Sandra, yo tengo claro, digamos, el alcance del proyecto, ¿verdad? Y aunque sea modesto, yo tengo que decir que es positivo, ¿verdad? Porque uniforma y ordena, eso es claro, y me parece que es buen inicio. Pero el tema de si crear o no crear una instancia, yo no me atrevería, digamos, a decirle a usted que sí, porque usted sabe que yo normalmente no estaba a favor de la creación de más instituciones por la situación misma coyuntural que tenemos, y también habría que tener muy clara que la necesidad es real, pero yo lo dejaría hasta ahí porque no veo, digamos, la creación de una organización. Bueno, yo comparto con usted, y por eso es que en el proyecto cada institución es... Tal vez si cerramos la idea, doña Sandra, y le damos ahí un par de minutos para concretar. Bueno, le cuenta con los 5 minutos de la diputada Paulina Ramírez. Así que gracias. Sí, la razón por la cual precisamente no se crea ninguna institución es porque, con el afán de no crear más burocracia, se acordó que cada institución fuera responsable de lo. Sin embargo, persiste el temor, especialmente del sector sindical, respecto de quién define los parámetros de evaluación. El proyecto obviamente establece parámetros generales y una vigilancia por parte de cada institución, y lo que nosotros consideramos es que hasta ahí se debe llegar, pero sí debo manifestarle o transmitirle por lo menos la preocupación del sector sindical respecto de que ellos consideraban que debería quedar más clara la definición, o más bien la responsabilidad de quién o qué institución establecía lo relacionado con el tema de la evaluación. Bueno, en este país yo veo que existe todo un sistema de evaluación del desempeño, hay reglas, hay criterios, el tema es si se cumplen o no se cumplen, ¿verdad? Yo sí creo que tenemos que revisar. Yo he creído siempre que no necesariamente las cosas deben quedar establecidas en leyes, hay decisiones que se pueden tomar institucionalmente y que se deben de revisar periódicamente. Digamos, lo que yo pueda tener como incentivos hoy no necesariamente va a aplicar dentro de 10 años, ¿me explico? Pero yo no podría decirle a usted cuál es la instancia que le va a corresponder esto, porque hay un servicio civil, ¿verdad? Una Dirección General de Servicio Civil que abarca, y hay un grupo de instituciones que quedan fuera de ahí. Entonces, el país debe tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿verdad? Pero entonces, a como estamos con el proyecto, ¿usted considera que puede funcionar, por lo menos para controlar lo que en este momento es viable controlar? Sí, yo diría, repito, que el proyecto es una buena iniciativa porque uniforma, en nuestro criterio, ordena la parte remunerativa, haciendo la aclaración, por supuesto, que esto no es entrarle al tema del fondo del empleo público. Señora Contralora, la vez anterior, quisiera referirme un poquito al monto de las anualidades. En otra ocasión se consideró que el llevar las anualidades al 2.56 o 2.54
lo que hacía era aumentar el déficit fiscal, y eso fue expuesto aquí, no sé si usted recordará, cuando estuvo el ministro de la Presidencia a raíz del 19.506, y creo que usted también mostró cierta preocupación de que en términos de déficit fiscal era muy poco lo que se iba a ahorrar, porque realmente las instituciones de gobierno central no son las que tienen anualidades grandes. Nuestra tesis ha sido siempre de que, si bien en términos de déficit fiscal el proyecto es muy modesto, al ahorrar en las instituciones autónomas, pues hay un ahorro general del Estado que eventualmente, y por la vía de menores transferencias, se podía pues compensar. Pero sí me gustaría saber cuál es su criterio respecto, si tiene algún criterio respecto del monto de la anualidad que el proyecto plantea. No, señora, no es un tema que hayamos analizado. Gracias. Todo, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene en el uso de la palabra el diputado Gerardo Vargas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Buenos días. Doña Marta, tengo varias consultas. Como es poco tiempo, voy a decirlas y tal vez usted las anota y después me contesta. En primer lugar, sobre el tema de la regla fiscal contenida en el proyecto. El proyecto, en su artículo 2, establece límite al gasto corriente de los presupuestos de los entes y órganos del sector público no financiero, según porcentaje de deuda. ¿Cómo afecta esto el pago del servicio de deuda? ¿Y qué consecuencias tiene la aplicación de la regla fiscal sobre el pago de la deuda? En el expediente 19.531 se contienen regulaciones para las exoneraciones. ¿Consideraría positivo la Contraloría adicionar estas regulaciones a este paquete fiscal? La regla fiscal podría afectar programas específicos, según se han indicado. Usted podría detallar como qué afectaciones son las que podrían darse, según lo que ustedes expusieron. No he terminado, tengo como muchas. En correspondencia con su análisis, la regla fiscal propuesta en el proyecto aplica directamente sobre el gasto en servicios de la deuda. Es decir, esta regla pondría límite al servicio de la deuda de tal forma que, si por la regla es necesario un recorte, entonces habría que dejar de pagar una parte de la deuda. O simplemente la regla fiscal no aplica al título presupuestario del servicio de la deuda. Por ahí, para empezar, doña Marta. La 1 con la 4. ¿Cómo afecta esto el pago de la deuda? Y la última es si esto no afecta el servicio de la deuda. Es como parecida. No afecta el servicio de la deuda. No lo afecta. Y luego, en el tema de las exoneraciones, el 19.531, ¿qué es lo que exactamente dice, don Gerardo? Sí, ese se refiere al que agrupa las exoneraciones todas dentro de un mismo marco jurídico. Sí, nosotros sí estaríamos de acuerdo. Y luego el tema de cómo afecta la regla programas específicos. Esto, nosotros lo que hemos dicho es que para la aplicación de la regla, como el crecimiento del gasto corriente va a quedar condicionado al crecimiento de la deuda, para que no se afecten los programas específicos, se deben generar nuevos ingresos, ¿verdad? Entonces, con el proyecto de IVA y renta, uno podría pensar que se están generando esos nuevos ingresos para hacer frente. O sea, la regla fiscal nosotros la vemos positiva, porque la regla fiscal controla el crecimiento del gasto corriente, el
crecimiento acelerado y desordenado que ha tenido nuestro gasto corriente, que es el causante de la situación de déficit que tenemos actualmente, y viene a disciplinar a las administraciones. Esto es, digamos, si uno compara esto con el artículo 6 de la LAF, esta regla es más flexible porque permite ir haciendo esto de manera gradual, ¿verdad? Entonces, obviamente, en una circunstancia de recorte, todo lo que es constitucional y legal va a estar privilegiado, y en el tanto se logren generar más ingresos, entonces podríamos ir cubriendo los gastos de los programas. Uno pensaría que esta es una solución, por decirlo de alguna manera, importante. O sea, nosotros necesitamos controlar el gasto corriente, necesitamos disciplinarnos, y esta es una alternativa para ello. O sea, no sé si con eso le contesto su pregunta. Doña Marta, aquí en la Asamblea, digamos, cuando uno toca el tema de las exoneraciones, o sea, nadie quiere hablar de eso, ¿verdad? Entonces, el tema que estoy proponiendo es... Sí, ha vencido su tiempo, diputado. No obstante, me indica la diputada Alexandra Loría que le cede los 5 minutos, así que puede continuar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Doña Sandra le decía que aquí en la Asamblea, cuando uno habla de que hay que revisar el tema de las exoneraciones, todo el mundo se le para el pelo y se paran de uñas, ¿verdad? Porque nadie quiere tocar el tema de las exoneraciones. Entonces, aquí hay exoneraciones que tienen 60, 70 años de estar vigentes y nadie quiere revisar eso. Entonces, lo que yo estaba planteándole a usted era, si usted cree que dentro de esta propuesta que están haciendo, debería incluirse el tema de las exoneraciones. O sea, porque no se vale que hay gente que goza de exoneraciones permanentemente y ni siquiera se han revisado si realmente amerita o no amerita esa exoneración. Ese es el tema. Si los que proponen este proyecto, porque yo estoy en contra de ese proyecto, ¿verdad? Porque no sabía, los que proponen ese proyecto deberían incluir en eso el tema de las exoneraciones, así directo es el tema. Creo que el tema de las exoneraciones, bueno, usted tiene razón, nosotros como Contraloría hemos, en informes anteriores que hemos presentado ante la Asamblea, por supuesto manifestado que debería revisarse, hacerse una cirugía cuidadosa al tema de las exoneraciones. En este proyecto se incorpora, digamos, para exoneraciones a futuro, pero también recordemos que está el tema de la regla fiscal. No sé, don Gerardo, si tratar ahora de incorporar en este proyecto, revisar todo lo que ya existe para atrás, retrasaría. Yo sí creo que este proyecto es urgente. O sea, la situación que tenemos es apremiante. Hemos visto actualmente ya afectaciones en materia de liquidez, tasas de interés, y si seguimos sin tomar una medida, esto va a ir más allá. O sea, ya las tasas de interés las vamos a afectar más, la inversión, el empleo público, el empleo en general en este país, más que público, el empleo, se van a ver afectados. Entonces, a mí me parece que es urgente, o sea, generar más ingresos y también el tema de la regla para controlar más el gasto. Esto no es, yo lo veo así, el tema de la regla no tiene un enfoque recortista, lo que tiene es un enfoque para controlar, ¿verdad? Porque el crecimiento del gasto va a ir amarrado a la deuda, al crecimiento de la deuda. Entonces, quería preguntarle en el tema de empleo público, y voy a hablar aquí por el tema de la Asamblea Legislativa. Uno aquí ve los compañeros en los pasillos preguntando, ya depositaron, ¿verdad? Y aquí la gente tiene prohibición y dedicación exclusiva, ¿verdad? Y a pesar de eso uno ve cómo la gente la anda tallada para salir de las deudas y las tarjetas y todo eso cada quincena. La pregunta es, ¿realmente la Contraloría considera que el problema que vive el país sigue siendo los salarios que tienen los empleados públicos de este país? O sea, la Contraloría también considera ese criterio que comparten algunos, que el problema fiscal que el país tiene es por los salarios que tienen los empleados públicos.
La Contraloría ha manifestado en muchas ocasiones que el tema del empleo público es importante controlarlo. Las remuneraciones son uno de los gastos que crece de manera acelerada, aunque la inflación sea cero. Y hemos dicho esto es que controlarlo, no hemos dicho que es culpa de los funcionarios. El tema es, don Gerardo, que además de las remuneraciones hay otros gastos, como el de las transferencias. Esto no es solo un tema de remuneraciones, aquí hay un tema también de las transferencias, de los destinos específicos, que este país ha definido constitucionalmente y legalmente destinos a los cuales no está pudiendo financiar. Ya desde hace varios años no se están pudiendo financiar en su totalidad los destinos específicos, las transferencias que se le hacen a las instituciones. El tema de las pensiones es otro tema, ¿verdad? Que lo hemos venido reiterando día a día, o sea, hay muchos elementos. No es solamente el tema del salario de los empleados públicos, o sea, el empleado público per se no tiene la culpa. Es el sistema que ha permitido que esto crezca de esta manera, o sea, no ha habido, digamos, reglas uniformes, un modelo de empleo público que nos permita controlar y tener un sistema que sea transparente. Vea, en solo gobierno central hay más de 121 incentivos y en el resto de la administración descentralizada no sé cuántos hay. Entonces, para poder saber cuánto gana una persona, no es sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema no es transparente. Entonces, aquí aclarar, no es el empleado público, son las políticas que a lo largo de todos estos años y las mismas normas que han venido permitiendo la situación que hoy día tenemos. Muchas gracias, doña Marta. Continúa en el uso de la palabra el diputado Otto Guevara, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Buenos días, Contralora. Actualmente tenemos una regla fiscal en la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera, artículo 6º, que señala que no debe financiarse gasto corriente con ingresos extraordinarios, ingresos de capital. ¿Se cumple esa regla? No se cumple. ¿Por qué no se cumple? Bueno, porque los presupuestos públicos se preparan ya incumpliendo la regla, vienen a la Asamblea Legislativa, la Contraloría todos los años hace la observación y se aprueba en la Asamblea Legislativa. También, y aquí doña Silvia me puede aportar, la sala ha emitido algunos votos en donde prácticamente esto se ha permitido a través de los años. ¿Conoce usted si hay sanciones establecidas en la legislación para el incumplimiento de esa regla fiscal que hoy está vigente? Así explícitamente no. Ok, ahora pasémonos al proyecto que nos tiene acá reunidos. Y en el tema de regla fiscal, que sí, son varios artículos en la parte final del proyecto, pero me pongo a ver sanciones y no encuentro sanciones. Entonces, a no ser que usted me diga que estoy equivocado, se insinúa de que en algunos casos ustedes, Contraloría, tienen que, por ejemplo, en el artículo 22 se establece que en caso de que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria certifique un incumplimiento de la regla fiscal por parte de entidades del sector público no financiero, la Contraloría valorará esa certificación y resolverá lo que corresponda. Más adelante vuelve a decir lo mismo. ¿Qué significa valorar lo que corresponde en tratándose de entidades del sector público no financiero? Bueno, pensaría yo, para empezar, digamos, uno vería que si hay el compromiso y la responsabilidad, dada la coyuntura, por aplicar la regla fiscal, no debería darse ese tipo de situaciones. ¿Cuál tipo de situaciones? El no cumplimiento. El no cumplimiento. Sí, el no cumplimiento. Igual el no cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera. O sea, si hay voluntad, no debiera incumplirse esa regla fiscal. ¿Estamos claros? Estamos claros. O sea, que todo pasa por voluntad política. Pero así como el artículo, hoy la legislación no tiene sanción, al incumplimiento de la regla fiscal que existe en nuestro ordenamiento jurídico,
Me parece que nuevamente, en estas disposiciones, en estos varios artículos, la única sanción que yo veo es la del artículo 25, que dice que el incumplimiento injustificado de la regla fiscal y del control de la misma, ¿quién debe controlar esto? ¿Es la Contraloría la que debe controlarlo? Se está insinuando que si la Contraloría no controla la regla fiscal, se podría aplicar una falta grave contra la hacienda pública, en contra de la figura del Contralor en este caso. Dice que serán sancionadas según lo indicado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, para ver si usted me puede, digamos, desarrollar un poquito más el tema de las sanciones, porque el segundo párrafo dice: le corresponde a la Asamblea Legislativa proceder contra el Contralor y Subcontralor que incumplan con su deber de controlar debidamente el cumplimiento de la regla fiscal, en los términos que establece el artículo 43 de la Ley 7428 y considerando lo dispuesto en la Ley General de Control Interno. O sea, ¿cómo se come esto? ¿Qué entendemos? O sea, ya en plata blanca, ¿qué tipo de sanción podemos aplicarle a la Contralora y a la Subcontralora? ¿Qué tipo de sanción se le puede aplicar a quién en relación con elaboración de presupuestos, presentación del presupuesto en la Asamblea, tramitación del presupuesto por la Comisión de Hacendarios, aprobación del presupuesto de dictamen en la Comisión de Hacendarios, aprobación del presupuesto en el Pleno? Ahí hay varios momentos donde un presupuesto puede venir en clara incumplimiento de regla fiscal, esta que se está estableciendo acá, aparte de la otra, el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de los Presupuestos Públicos. ¿Y a quién sancionamos en todo esto? O el Ejecutivo, cuando ya tiene que ejecutar un presupuesto para el cual fue autorizado por la Asamblea Legislativa a gastar. El presupuesto es autorización de gasto, límite de gasto y destino de gasto. Y la Asamblea Legislativa le está diciendo al ministro: usted, dele ya. Pero ojo, pero si usted incumple una regla fiscal, lo podemos sancionar. Es así, o sea, yo quiero entender bien esa parte. Bueno, no son insinuaciones, ahí lo dice, ¿verdad, don Otto? Es claro, ¿verdad? Lo que nosotros entendimos de ese artículo, porque obviamente nosotros no lo redactamos, pero lo que sí entendimos es que, digamos, en caso de incumplimiento deberían de dinamizarse o activarse los digamos, mecanismos que existen para buscar el tema de las responsabilidades. Al hacer mención ahí a la Ley General de Control Interno, nosotros estaríamos pensando que es a la administración, o sea, que la Contraloría, en el caso, bueno, y ahí estamos proponiendo también que la Secretaría Técnica de la APE también vigile que cuando se presentan los presupuestos iniciales cumplan con la regla. Entonces, lo que entendemos nosotros es que esa responsabilidad de la Contraloría es de vigilar que las instituciones que presentan los presupuestos del Ministerio de Hacienda cumplan con la regla fiscal. No estábamos pensando, no lo habíamos pensado hasta escucharlo a usted en el tema de la Asamblea Legislativa. Me anoto